Ya, Rodri, ¿cómo sería la derivada entonces de la segunda función? De esta función de aquí. La derivada de la segunda función sería... Espera, déjame agrandar esta cosa. Que ahí sí. No lo agrandiste porque ya lo agrandé, entonces se me agranda. Ya, sería 5, paréntesis, 5 elevado, o sea, x elevado a 5 más x, y todo eso elevado a 4, por ¿Ya? 5x elevado a 4 No, más 1. no, así 5x elevado a 4 más 1, ¿cierto? Sí. ¿Lo dije bien o no? Sí, en paréntesis, sí, esto. Eso va en paréntesis. Ya, ¿alguien no Que entiende multiplica lo eso? otro. Yo, más o menos. Ya, mira, Cata. Acá, para derivar esto, acá tenemos dos funciones. Es como que x cuadrado, ponle que es igual a 1. Entonces, ¿cómo quedaría esta función de aquí? Quedaría u elevado a 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Ya. Pero u no es una variable, sino es una función que vale esto, ¿cierto? Entonces tenemos una composición de funciones. Esta es una función y esta de adentro es otra función. ¿Qué dice la regla de la cadena? Primero derivamos esto. ¿Cuál es la derivada de eso? De u elevado a 3. 3u al cuadrado. 3u al cuadrado. ¿Cierto? Y ahora la regla de la cadena dice que tenemos que Ya. derivarlo por la derivada de u. ¿Y cuál es la derivada de u? Que igual es x cuadrado más 1. Tres u al cuadrado por la derivada de u. Ya, y la derivada de u es 2x, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí, ¿cuánto valía u? X cuadrado más 1. X cuadrado. ¿No? Entonces te queda 3 por x cuadrado más 1, y eso por 2x. Ya. ¿Cachai? Sí, entiendo. Al final, mira, derivas como que este fuera x, pero lo mantienes constante. Entonces, ya, bajas el 3. No, gracias. Perdón. Ya. Derivas como que esto fuese una x, como que fuera constante, ¿cierto? Entonces queda, Sí. bajas el 3, anotas esto tal cual. X más 1. Eso elevado al cuadrado. Y ahora multiplicas por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? X cuadrado más 1. No, X ese es lo cuadrado. de adentro, pero la derivada de lo de adentro es 2x. ¿cierto? ¿Cachaste, Cata? Sí. A ver, tú, ¿cómo quedaría? Y la verdad, Rosa. Que haría 5 ¿Ya? x 5 ¿Ya? más x ¿Ya? elevado a 5. No, a 4. Acuérdate que baja el 5 y a esto le restas Hay que 1. restarle 1, sí, tienen razón, a 4. Y eso por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada de Que adentro? serían 5x Elevado a 4 elevado a 4 más x. más 1. ¿Por qué más 1? Porque el x está elevado a 1, ¿cierto? Entonces, baja el 1. Ya, Por tenés x, razón, sí. y 1 menos 1 es 0, y cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces queda 1 por 1 es 1. Ya, sí, entendí. ¿Cachaste? Sí. Mati, ¿tú cachaste? Sí. ¿El Nico? Sí. ¿Qué más falta? Yo. No, tú no te pregunto. Tú no vales. Ya, siempre es igual. La regla de la A ti cadena... no te pregunto, dice Marcial, de hecho no sé por qué estás en esta clase.
No, si yo no cacho la parte exponencial y logarítmica, estoy esperando eso. Ya. O podéis ir a verme la culpa, te llamamos. Pero si estoy viéndome la culpa. Ya empezó. Ya. Entonces, empecemos con esto. Ya. Es como el pico, ¿Cuál es mañana. ese? Es el C del ejercicio. Ya. ¿Ya? La función es raíz de 1 menos x partido por 1 más x. Ujú. ¿Ok? Ya. ¿Qué les dije yo cuando había una raíz? Oh, ya, sal. Sal, ya. Siempre lo pasamos a potencia, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo lo pasamos a potencia en este caso? Elevándolo. Un medio. Sí, Medio. porque este de acá está elevado a 1, ¿cierto? Y acá hay un 2. Ujú. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? 1 menos x partido por 1 más x elevado a un medio. Bajamos el 1 medio. Esto tal cual. Acá le Menos restamos un 1, queda menos 1 medio. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O alguien no entiende? Todo bien, todo bien, todo bien. Por la derivada de lo de adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Hay una división de funciones. División. ¿Ya? Ujú. ¿Cuál es la Que fórmula? ¿Ya? Ya, El Rodrigo. primero derivado. ¿Ya? El primero derivado, ¿Cuál es la derivada de este? menos 1. Porque Ya. el 1 desaparece y el x elevado a 1 se pasa el 1 para adelante y Bien. por 1. Ya menos. Por el segundo, Por el segundo sin sin derivar, ¿ya? menos el primero sin derivar Por, por el segundo derivado. ya. Y todo eso partido por el de abajo al cuadrado. El de abajo al cuadrado. Exacto. Hasta aquí, ¿todos bien? Sí. Ya. Hasta ahí en la prueba lo tendrían bueno. La profe dijo que Porque la profe no hace más. solamente le interesaba esa parte. Ah, o sea, voy a ver si estoy lista. Sí. Pero acuérdate, mira, esto es una cadena. Bajáis el 1 medio, Claro. esto tal cual, y a este le restas 1. Tal cual como deriva la función de potencia. Pero como Y adentro si le retáis eso uno, queda menos. Ah, ya. hay una división de funciones, tienes que multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. Si este de acá fuese un x, si esto fuese un x, ¿cachai? No iría a esta parte, No, pues. Sería por 1 nomás. por 1. Claro, como sale una propiedad. Ah, hay como que es poner una fracción. propiedad. Como es fracción, como es una función, esto, Claro. tienen que aplicar la regla de la cadena. ¿Hasta acá bien? Sí, sí, sí. Y la regla de la cadena Mira, era. y a lo más tienen que resolver esto, que multiplicar ese menos 1 por esto, cambia los signos, y el 1 por acá. Checar esa expresión, por así decirlo. Pero esto de acá no se meten a hacer nada más. Hasta ahí lo tienen bueno en la prueba. Segundo sin derivar. Segundo sin derivar Ya menos. me aprendí la fórmula. Derivado. Sí, no es explicado. No es difícil. Ya, ¿quieren que veamos el álgebra? No, bueno, no. ¿No? Es que sabéis que si vemos el álgebra nos vamos a atrasar mucho. Sí. Ya, Sí, no, aparte en la prueba nos lo van a pedir, bueno, sí, ahí igual hay que prepararnos para mañana. ya, ok. O sea, si Oye, la falla está ahí, está bueno. Sí. ¿Qué pasa si yo tomo la aventura de ir a resolver el álgebra y me equivoco? ¿Me lo tomará bueno o malo el ejercicio? No El sé. criterio, la profe dijo, igual dijo que el puntaje lo iba a considerar bueno hasta la derivada. Si te piden, puta, calcular el álgebra y lo tenés malo, va a quedar el criterio de ella. Eso dijo. Ya, entonces si no estoy seguro no lo hago. Ya, acá, partamos con este. Acá, ¿qué tenemos? X partido por... También es una división de funciones. ¿Todos la ven la división de funciones? Sí. Ya, y abajo hay una raíz. ¿Qué hacemos cuando hay en raíz? Ese es como potencia. Lo transformamos en potencia. exponente. A potencia, ¿cierto? Potencia. Entonces queda una división de dos funciones. Esa ¿Cuál es la fórmula? la fórmula de división, cierto? ¿Cuál es la fórmula de división de funciones?
la derivada del primero Sería 1. por el segundo sin derivar, Segundo sin derivar, menos segundo sin derivar, menos el primero derivado, o sea, no, el segundo derivado. ya. ¿Cómo calcularíamos la derivada de este? Tirar el 1 medio para abajo ¿Ya? y te queda la misma cifra por exponente menos 1 medio. ¿Ya? ¿Y eso por? La derivada. De lo de adentro. La derivada de lo de adentro. Que es menos 2x, ¿cierto? Y eso partido por la... Espera, y aparte de eso, tienes que multiplicarlo por el primero sin derivar. Y todo eso multiplicado por este al cuadrado, que como es raíz... Ya, ahí tenía el megamix de la fórmula de la división, Sí, más la regla de la cadena en el segundo término. Exactamente. Mira, acá, en este de aquí, había una regla de la cadena y después la división, ¿cachai? Primero aplicáis cadena y después había una división en este término. Ahora al BR. Ahora hay una división y luego la regla de la cadena, ¿cacharon? Sí. Ya, y el segundo al cuadrado, como este es elevado a un medio, cuando tienen potencia de potencia, multiplican las potencias. Y este te queda 1. Al final se elimina la raíz que está abajo. ¿Cachai? ¿Claro? Sí. ¿O no entienden? Ese paso de ahí a acá. No, Sí. sí, lo entiendo. Multiplicaste el 1 medio por el 2. Sí, pues, es que como esto es raíz de 1 menos que al cuadrado, Porque al era cuadrado. potencia. Se van los se dos van y te queda sin... ¿Cachai? Sí, perfecto. Y hasta ahí está bien, pues. Hasta ahí está... De hecho, Marcial, tú ni siquiera era necesario poner el 1 medio. ¿Cuál? Con la pura raíz ahí arriba. Con la pura raíz elevado abajo. En Ahí. ese. Si tú hubieras puesto raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado al cuadrado, te pites la raíz al tiro. Exactamente. Lo que pasa es que como ya lo pasamos de raíz a potencia, yo pensé que se podían perder como si lo ponía de nuevo como raíz, ¿cachai? Ya. Ya, pero hasta ahí está perfecto, hasta acá. ¿Quién tiene dudas hasta ahí? No. ¿Nadie? No. Qué buena. Esto podría ser para... Ya. Vean sus formularios. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo. Del logaritmo natural. De x. ¿Es el logaritmo natural de x? Sí. 1 partido en x. ¿Cierto? Sí. ¿Todos de acuerdo? Ya. Pero espérate, ¿no había otro de logaritmo? O sea, como... Sí, lo que pasa es que el logaritmo en base a de b también lo pueden expresar como logaritmo natural. Como logaritmo natural de b Ya. partido por logaritmo natural de a. Esa fórmula es... ¿Cuál? es logaritmo de f de x es igual a... Puta, es que estoy viendo el formulario de Ana Paula, está mejor que el mío. Entonces... Ya, pero mira, yo no quiero que te aprendáis las de f, ¿cachai? Solamente quiero que te aprendas este. ¿Cuál es la fórmula de la derivada de esto? ¿Cuál es 1 partido de x. 1 partido por x. Y vamos a usar cadena. Sabiendo eso, vamos a usar cadena. Ya. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. ¿Qué es x? Esto de acá, ¿cierto? Entonces, 1 partido por e elevado a x más x. ¿Y qué dice la regla de acá? Pregunta, ¿el logaritmo natural es la base e elevado a x más x? ¿O esta? Logaritmo natural siempre en base e. Pero no se anota. No, está bien. No, es como si fuera 1. Pero lo que voy yo es que, ¿eso está elevado a eso o es
No, tú le estás No. aplicando logaritmo natural a esto. A eso, ya, A ya, ya. Ya, ya. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 partido por Y x, ¿cierto? partido por X. Ujú. Ya, entonces, Y tenemos, X es todo lo de adentro. es todo lo de adentro. Entonces queda 1 partido por x, 1 partido por e elevado a x más x, pero como tenemos cadena como adentro, es una composición de funciones, tenemos que multiplicar de nuevo por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos cadena? Porque tenemos dos Sí. funciones. Tenemos logaritmo y acá Ah, tenemos ok. otra función. ¿Cachai? Ya, ya. Entonces, Cadena no es solamente exponente. exactamente. Claro. Para la profe, pero está mal, weón, está súper equivocada y cualquier profe se reiría de ella que cadena es solo exponente, ¿cachai? Profe como tú. ¿Ah? Profe De como hecho, tú. la profe Se vale reiría de hongo, ¿verdad que vale hongo? ¿En serio? ella es la hija de la Abdala. Sí. Sí. Después vamos a ir a esta YouTube. Pues en todo caso. Ya, entonces tenemos 1 partido por x y es e elevado a x más x. Y como tenemos composición de funciones, por la derivada de lo de adentro, que es la función de adentro, que es igual la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de e elevado a x? Esa se la tienen que Elevado. E saber. elevado a x más E 1. elevado a X. E elevado a x. Es lo Y la derivada de x, 1. 1. Mm. Fácil eso Pero también, yo no te entendí ni mierda de este ejercicio. ¿no? Ah, ya. No. Ya. No, pero te lo digo honestamente. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural de x, imagínate que el logaritmo natural es como al cuadrado, ¿cachai? Es una función. No, ya, hasta esa parte te la entiendo que es 1 partido por el término que está entre paréntesis. Hasta ahí, 1 partido por x. Ya, hasta ahí te entiendo. ¿Ya? Entonces, ¿Y por qué aparece multiplicado el término después al lado, no? Ah, porque lo derivaste. por cadena, sí. Porque, mira, Es lo mismo por la derivada de lo de adentro. sí, es 1 partido por x y x vale e elevado a x más x, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí. Esto es x. Solo La que derivada de elevado a X es lo mismo. y eso, La derivada de X es 1. la derivada de adentro, que es x más 1. Mm. Y ahora entendí. ¿Sí? Ahora sí. Ya, ahora lo mismo. Tenemos de nuevo el logaritmo natural. Un cuarto sale siempre multiplicando, ¿cierto? Ujú. Se nota tal cual, es constante. Entonces, es 1 partido por lo de adentro. Lo de adentro es esto. Ya. Ah, La 1 derivada de lo de adentro, que es división. sí, y Tiene una por la división. derivada de lo de adentro, que aquí tienes una división. El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el segundo sin derivar por el segundo derivado, partido por el segundo al cuadrado. Ok. Ah, ya, y eso como la derivación de eso lo aplicáis como al lado. Claro, dependiendo de lo que sea. En este caso, división. Por eso al otro lado aplicaste como la derivada de lo de adentro. O sea, del x más x. Sí. Bueno, acabo de entender. Sí. Ya. Gracias. Oh, se me está acabando la batería. Oh. O sea, es como pura mecánica esto. La única diferencia, Dani, es que arriba tuvimos que aplicar la derivada de E. Claro, claro. ¿Cachai? Acá es división. Es que Acá es sí, división. acá te puede va a aparecer cualquier función, ¿cachai? División, multiplicación, Claro, suma, resta. incluso logaritmo adentro, ¿cachai? Logaritmo. Mm. Y Por si eso, fuera logaritmo de logaritmo sería el de Uno adentro partido sería uno 1 partido partido por- por la mira, cosa. sí, puta, logaritmo natural de x cuadrado más 1, ¿cachai? La Malvi sobre historia, weón. Entonces sería 1 partido por logaritmo natural de x cuadrado más 1 por la derivada de la adentro. ¿Cuál? Esto lo da adentro, que es 1 partido por x cuadrado más 1. Bueno. Y por de nuevo, porque adentro no hay una x, sino x cuadrado más 1, 2x. ¿Cachai? Ah, apliqué como lo de abajo. Puta, ahora entiendo esta parte, weón.
Ya Creo ves. que voy a poder hacer 2 ejercicios de la prueba mañana. Marcial, Y hasta aquí, espera, hasta aquí, no, puta. Y uno partió por este término, como está uno, lo dan vuelta, ¿cachai? Y quedaría así. X cuadrado más 1 y hasta acá, yo creo que tienen puntaje completo. Pero ¿cómo lo doy vuelta así como si nada? Como si nada, si tú tienes 1 partido Ah, por no. medio, eso Ya. es igual a 2, Ya. ¿cachai? Sí, al final lo que hiciste fue aplicar la división de fracciones. Exactamente. Entonces multiplicáis 1 por cruzado 1. y de vuelta al segundo término y lo multiplicáis por 1 y 1. Sí. Dime, Mati. Camilo. Hola. Ya no es. Pero hasta acá está, yo creo que lo tienen bien. Buena. ¿Sí? Bacán. Buena. Porque lo que hiciste abajo fue resolver algebraicamente, ¿no? Sí. De hecho, aquí Fue factoricé multiplicar el... aquí factoricé por 2x. Así que aquí 2x partido x cuadrado menos x cuadrado más 1. Y se van eso. Acá te quedan 2. Ya 4x. Los 4 se van. Ese 2 con ese 2 y ese. Y ya x. Pero esto no es necesario que lo Bueno, No explique. lo va a hacer. Es que no lo Pero hace. se entiende lo que hiciste. Ya, perfecto. Ya, Ahora tampoco vamos a lo abrirlo, vamos a ver, claro. porque es muy complejo. Ya. Si quiere lo ven, pero es que en vez de números les puse letras, y la profe No, pero que haga uno así. nunca ha trabajado con solo letras. Pero deberían igual ser capaces de hacerlo. Ya. Pero es como Es lo mismo, ¿no? pura álgebra y no está haciendo álgebra, ¿cachai? Sí, es que esto es pura álgebra, ¿cachai? Y Eso. como la profe no está ¿No ni... aplicaste No le nada de gusta. las fórmulas de derivada? Sí, pues acá Hasta apliqué, ahí, po, hasta el segundo paso, ya, hasta el tercero. sí, pues, bajas el m, y al m le restas 1, ¿cierto? ¿Sí? Y después derivas por lo de adentro, y lo de ¿Ya? adentro es una división de derivadas, ¿cachai? Lo mismo. Entonces, Ahí te queda la cagada porque hay muchos términos que no se... Pero es así, lo... sí, pues, no, sí, Quedan- lo pueden hacer, pues, pero ¿Qué? es álgebra, y la profe dijo que no iba a evaluar álgebra. Claro. Ahora, si la profe hace el control con la alternativa y nos pone las opciones de alternativa, digamos, con el factor mínimo o más desarrollado, vamos a tener que aplicar álgebra igual. Pero no creo que lo haga alternativa. ¿Y La cómo lo va a hacer alternativa entonces? Si online? Va a tener que entonces mandar la cuestión y nosotros mandarlo después de un rato, Yo ¿no? también Sí, creo, yo sí. también creo lo mismo. Ojalá, weón. Como que nos van a mandar como el Sería la mejor opción. como el Porque taller. viste que ella dijo, ustedes Van a van a hacer un tener los taller, formularios más y que yo no voy a estar viéndolos. Sí, pues ya lo Igual la dije. profe no es muy tecnológica, dijo, ¿no? Sí. Ya, avancemos porque aquí no se acaba el tiempo, no. Sí, dale. Dice, ya, acá ¿qué tenemos? Multiplicación de funciones, ¿o no? Explicación. Sí. ¿Todo lo ven? Ya. ¿Qué hacemos cuando está en potencia? O sea, en raíz, lo pasamos a potencia, ¿cierto? Entonces te queda x cuadrado por 1 menos x al cuadrado elevado a un medio. No, vos es que me da sueño. ¿Ya? A mí también. La fórmula de la multiplicación de funciones es la derivada del primero Que sería 2x. por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Es como la de división, pero sin partido por el segundo al cuadrado. Exactamente, y con un más acá. En vez de menos es más. Es más. Ya, ¿y cuál es acá la única complicación es la derivada de este término, que es una regla de cadena. Claro. Bajas el 1 medio, le restas al 1 medio le restas 1, este queda tal cual, y por la derivada de lo de adentro, la derivada de adentro que es menos 2x. Perfecto. Fácil, ¿o no? Facilísimo. Sí. Facilísimo, escuchen ahí. Ya. Puta, a ver, mira, ¿cuántas clases llevamos de cálculo? ¿Como 5? Recién entendí todo. En este 4 Zoom aprendí todo. Yo también. Tengo una duda. Dime. Hasta se supone que la prueba es el otro lunes, o sea, de este lunes. Sí. El 4. ¿Y qué cosa? ¿Cuándo? ¿Pero no había una prueba mañana?
No, pues mañana es Pero es que mañana es control. control. Ah, Ya, hasta ¿El aquí, control vale un 10%? Pero son todos las sumas los controles. hasta Ya. aquí todo bien, ¿cierto? Joven, quedan 10 minutos, joven. Ya, ya, este es muy fácil. ¿Es una recta? ¿Qué tenía? Dice, Son fáciles para Marcelo. f de x es 1 más x al cuadrado menos raíz de x. ¿Qué es lo que primero que hacemos cuando hay raíz? Sacamos la raíz. lo pasamos al La potencia. exponente. ¿Cierto? Ya, entonces, y te queda tal cual así, 1 más x al cuadrado menos x elevado a un medio. Este es directo. ¿Cuál es la derivada de esto? 2x. ¿Ya? Menos la derivada de esto, Menos un medio x elevado a un medio. menos un medio. Menos No. un medio. No. Puta, weón, estáis leyendo la weá y le decís No, mal. lo estoy haciendo, soy honesto, soy honesto. Ya, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y hasta ahí queda hecho el ejercicio. Ya. Ya, ahora, Espérate. Gracias. ya, Oye, este ¿quién- ejercicio yo creo que va a entrar, bueno. Este que está acá. También yo creo que, así que ojo con este. Ya dale, pero hagámosla. Ah, la weá larga. No, mira, ¿qué tenemos? O sea, acá tenemos un producto de dos funciones. ¿Ok? Y multiplicación. Exacto. Ya, entonces, ¿cómo quedaría? Hacemos el primero derivado, Ya, ¿cuál es la derivada del primero? ya bajamos el 2 ¿Ya? y queda lo de adentro igual. ¿Ya? Y ahí regla la cadena. Sí, La cadena. hasta acá, ¿cierto? Esa es la derivada del primero. Hija, silencio. Se ríe igual a ti. Igual que tú. Se ríe igual que tú, Marco. Por esta casa, weón. Vení, Ahora te sientes como nosotros. vení que te vean. Hasta ahí, cabrón. Sí, terminé de jugar, weón. Perdimos. Mi hija más grande, la cristal. Ya, dale, Marcelo. Ya tenemos. Terminar con hipotermia, weón. Voy a terminar con hipotermia acá afuera, weón. Chao, cabros. Cuídense. Chao. ¿Estaba aquí, Hola, Hermin? Bermin. Sí, lo estaba escuchando, la verdad. La derivada del primero, Cuídate. Dale. que es bajas el 2 y le restas 1 al exponente. Entonces te queda 2 por 3x cuadrado más 4 por la derivada de lo de adentro, que es Sería 6x. 6x. Eso por el segundo sin derivar, Sí. acá. Más el primero sin derivar por Por el segundo derivado. por el segundo derivado, que es 2, 4x cuadrado menos 8, por la derivada adentro, que es 8x. 8x. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Sí. Y eso sería todo el desarrollo, digamos. Sí, aunque igual multiplicaría el 2 por el 6 mínimo, así que 2 serían 12x, 3x cuadrado más 4, factor de 4x cuadrado menos 8 al cuadrado, y esto es, no, 8 por 2, 16x. Y aquí esta factorización es súper fácil de ver, porque se repiten las x, se Sí. repite, hay el 4 también es factor de 12 y 16, este se repite y este se repite. Entonces, este es el factor común. Multiplicado por 3, 4x cuadrado menos 8, 4, 3x cuadrado menos más 4. Este yo Pero lo si lo saqué. quiero hacer así como largamente, no. Este yo lo saqué de una página donde encontré los mismos ejercicios que estaban en las clases. De hecho, la profe sacó los ejercicios de las clases de una página que se llamaban como derivadas difíciles. ¿Cachai? Entonces, O sea, puede que de ahí saque la prueba. exactamente. Ah, Por eso, este ¿Estas ejercicio, son difíciles? puta, yo no lo encuentro difícil, pero decía, No, pero me refiero para setear la expectativa, es que no podría haber una hueá más difícil que esto. sí, bueno, yo creo que sí. Mira, si tú ves estas derivadas igual son más complejas. Bueno. Sí, pues de esto sí, eso te iba a decir, yo como que no sé hacer ninguna. ¿No? Ya, O sea, pues así como si la veo ahí, no sé. ¿No? A ver, pon ese ejercicio, Marcelo. No, pero Solo para... terminemos Ah, esto, ya. bueno, porque quedan 3 Dale. derivadas. Ya.
Ahora, la de la exponencial. Si se Yo fijan creo que acá, deberías mandar otra reunión, Marcelo, porque se te va a acabar el tiempo. ya, pero si se fijan acá, sí, mejor al tiro. Bueno. Pero acuérdense de esta fórmula, que la derivada de a elevado a x es igual a ¿qué? A elevado a x por el logaritmo natural De de A. a. Vea. Ya, quiero que se la aprendan porque la vamos a ocupar en este ejercicio. Pero eso está elevado sobre elevado sobre elevado, ¿o no? Sí, pues, Ah, ya. Vale. porque vamos a usar cadena, de nuevo. Cadena Ah, ya. y 2 veces. Está diciendo el K, ¿cierto? Sí, el K. Ahora les voy a mandar Otra. la otra reunión. Así. Pero traten de hacer ese ejercicio o entenderlo por mientras ustedes, bueno, mientras yo hago la otra reunión. Ay, calmado, déjame anotarlo. Ya. Cuatro, 4x, 4, más 2x, ya. Espérate. Ya listo. Ya ustedes me dicen para mandarles la otra reunión. Oye, tengo una pregunta. Dime. Cuando tú pusiste ahí que a elevado a x es igual a elevado a x por el logaritmo natural de a, ¿Mm? en ese logaritmo natural de a después tendría que ocupar esa cuestión que tú decías que 1 partido por a es igual a 1 partido por a. No, porque si te fijas acá, el a es una constante. El logaritmo natural de a es una constante. Esto va a ser un número. No Si es logaritmo natural de x. ¿Cachai? Y acá, si fuera una... es que en este caso la x siempre va a estar en el exponente, nunca va a estar acá. Porque acá, cuando la x está abajo, es porque esta es una función potencia. El x está elevado a una constante. Acá una constante está elevado a algo de x, ¿cachai? ¿Ya la copiaron? Sí. Hoy se fue. Academia, pero mal. Voy a tener que entrar. Hemos testado como 10 veces. Sí. Oye, Marcial, ¿Mm? ¿hay que aplicar como regla la cadena a solamente la parte exponencial? Sí. Buena, ya entendí. Bueno. ¿Quién falta? Malvina y Matías, ¿no? Matías. Pero ¿cómo vivió ahora? ¿Por qué está caminando? Uy, ¿verdad? Weón, ¿no la mataron? ¿Qué voy a estar viendo? Para la ¿Qué hizo que le Anabela, pasaron el auto por encima 2 veces? Le pegaron con una botella. era un gato. La cagó. ¿En qué canal dan eso? En el TVN. Ah, Es que lo dan como... Claro, como los sábados dan... esa weá de El Día Menos Pensado. Me da culpa los domingos. Después dan Good Doctor. Oh, es muy buena, estoy obsesionada. Sí, es buena. Pero Oh, muy buena. me gusta más Grey's Anatomy. Soy más No, la otra es buenísima, me encanta. Soy más amante de Grey's Anatomy. No, nunca la he visto. Creo que una adaptación coreana esa, o japonesa
Good Doctor. The Good Doctor. Sí. Weón, le Es como un pareció. cabro chico que es doctor. Sí que tiene... es como autista. Para mí una piedra gigante. ¿Y para qué pusieron el colchón? No sé. No tengo tele en esta pieza. Weón. ¿Qué Marcial, paja? ¿Qué Mati. paja que la buena haya resistido tanto? el K sería o sea, lo hice, para entenderlo bien. Tú primero lo que hiciste fue aplicar la derivada del logaritmo, ¿cierto? Se mantiene tal cual el primero por logaritmo natural de la base, ¿cierto? Y Sí. eso por... Ya, ahí pero aplicaste la ley de la cadena. sí, pero espera, esa es no es la derivada del logaritmo, es la derivada de la función exponencial. ¿Ya? Sí, pero la dijiste bien, que es la derivada de a elevado a x. A elevado a x por el logaritmo natural de a. ¿Cierto? Sí. Entonces queda el 4, que es a elevado a x, que es todo esto. Claro. Pero ven que son dos funciones, ¿por qué tenemos que aplicar cadena? Porque acá no hay una x. Ya. Por el logaritmo natural de 4. Ahora, por la derivada de lo de adentro sería todo esto. Y aquí tenemos que aplicar cadena dos veces. O sea, bajamos el 6, ¿cierto? Por 8x4 más 2x² más x más 4 elevado a 5, porque le restamos 1. Y volvemos a aplicar regla de la cadena, porque esto de acá también es una función. Y la derivada de esto es 32x3 más 4x más 1. Y así, y eso es todo. Y eso es todo. Bomba. Como que cuando veo el ejercicio no se me ocurre hacer la weá. Mañana al control voy a abrir esta presentación, güey. En todo Pero, caso. ¿entienden la...? Ahí Sí. está. Súper. ¿Se entiende Ya, lo espera, que hiciste? falta la Malvi. Creo que lo único que podría cagar es esa vara tangente y la abscisa. Esa weá sí o sí lo van a preguntar. Sí. Pero ¿sabéis qué, Claro, Mati? no. Si tenéis tiempo, si es que tenéis tiempo. Está la clase de esa weá que explicó eso. Lo único que hizo fue eso. Esa es la primera, ¿no? Sí, de hecho está en el Fini. Puta, me voy a hacer el tiempo mañana que tengo que trabajar. Sí, pues sí sé, pero es como... Puta, de verdad es como la única wea que hizo de esta clase fue eso. Onda recta normal, recta No me tangente. acuerdo. Lo voy a ver. Sí. Vale. Oye, la Malvi. ¿Entró la Malvi? ¿No? Malvi, ¿estás? Creo que sí. Ya lo último, ¿no? Estoy. Ay, ya. Ya, mira, Malvina, lo que estábamos viendo acá. Nosotros sabemos que la derivada de a elevado a x, la derivada de esto, es a elevado a x por el logaritmo natural de la base, en este caso a. ¿Cierto? Esa es nuestra fórmula de la función exponencial. Mirad. En este caso tenemos 4 elevado a y tenemos toda esta función acá. Nuestro x va a ser todo esto. ¿Ok? Entonces te va a quedar 4 elevado a todo esto. Entonces te queda 4 elevado a hx elevado a 4, 2x² más x más 4 y todo eso elevado a 6. Por el logaritmo natural de 4. ¿Hasta ahí entiendes? Hasta acá. ¿Me preguntas a mí? ¿Sí? Sí. ¿Verdad, Maggie? Que todos lo ya hicieron, por eso falta esto. Ahí se deriva el x, en este caso, que es toda la función que está ahí arriba, Sí, ¿cierto? luego, No. por la derivada de lo de adentro, que es toda esta función de acá. 6 por Ya. esto. Y luego tienes que volver a aplicar la regla de la cadena porque esto también te queda como una función. Ya.
como fácil esta hora. Ahora, después de 4 horas. Es bien fácil, weón. De hecho, son ejercicios de mecánicos. Sí. Ya, ahora vamos a ver el último que yo le había dicho. Este no lo vi. También el logaritmo. Entonces tenemos el que nuestra función es logaritmo en base 2 de esto, de un producto de funciones. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un logaritmo que no es un logaritmo natural? Ya, lo primero que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. El logaritmo. Espérate, ¿el primero es x cuadrado o x cubo? X cuadrado más 3x más ya. 2. Cuando tengamos un logaritmo de esta forma, logaritmo en base a, logaritmo de b en base a, nosotros lo podemos pasar a logaritmo natural siempre. ¿Cómo? Esto es igual a 1 partido por el logaritmo natural de la base por el logaritmo natural de b. O logaritmo natural de b partido por logaritmo natural de a. Eso se lo tienen que aprender. Cuando el logaritmo esté de esta forma, es una división de logaritmos naturales. El logaritmo natural de b partido por el logaritmo natural de a. ¿Qué sería b? ¿El exponente? No. La base. No. Mira. Oye, ¿cuál es el logaritmo natural de b? Faltaba la cata. Mira, acá tenemos el logaritmo natural en base 2. Y esto x cuadrado más 3x más 2 más x más 1, eso es el... Es el x. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo sería eso expresado en logaritmo natural? 1. Logaritmo natural de x partido por el logaritmo natural de 2, ¿cierto? Que eso es lo mismo que 1 partido por el logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural de x. ¿Está claro eso? No. No, porque me confundiste donde dijiste de b. Es que puso ahora X, ¿no? Elige una letra. X es b. Claro. Sí. Ya. Son letras, son... Ya, tenemos... ¿Qué letra les gusta más? ¿La X o la B o la A? No sé, una que no se confundan. Cualquiera, pero quédate con una. Ya. Vamos a hacerlo con números, para que sea sin letras. Ya, dale. Para confundirlos ¿Qué más. letra le gusta más? Ok, hagámoslo con un 2. Ya. Entonces, el logaritmo de 3 en base 2. Así se lee esto. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que hacer es esto. Esto es igual al logaritmo natural de 3 partido por el logaritmo natural de 2. ¿Ok? ¿Se confunden o está claro? Está claro. Ya, Y sí. Esto Está claro. es lo mismo que 1 partido por el logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural de 3. ¿Lo ven o también es como se confunde? Eso se transforma en eso. Es que es lo mismo, ¿cachai? Yo los dos los veo igual. Como que no veo la diferencia. En uno te saltaste el paso de multiplicarlo por 1. Sí, pues como es lo mismo. Ya, sí. Oye, pero, ¿y cuál es? Lo que yo no entiendo, a lo mejor estoy preguntando una wea, pero... ¿Qué es el logaritmo natural? ¿En el mismo término? ¿Cómo? ¿Qué es el logaritmo natural? ¿Dijiste? Ya, el logaritmo natural es una función. Es... la definición del logaritmo natural es un número, en este caso está en base E, ¿cierto? Y es igual al logaritmo natural de 2 en base E. Esta es la función. ¿Qué significa eso? Que E elevado al número te va a dar 2. Esa es la definición del logaritmo natural. Es una función. Yeah. Es como que eleves al cuadrado. En este caso no estás elevando al cuadrado. Le estás aplicándole una función
al 2. Estás aplicándole. Aplicando. Dime. En la segunda parte de este ejercicio, cuando ya digamos, escribiste 1 partido por logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de todo el término. ¿Ya? Después, al hacer una multiplicación, inmediatamente tú aplicas la derivada de las multiplicaciones, ¿cierto? Sí. Acá yo solamente transformé la función que estaba en logaritmo en base 2, la transformé al logaritmo natural. Eso fue lo único que hice en esa función. Y ahora derivo, ¿cierto? Esto es una constante, ¿cierto? Por 1 partido por lo de abajo, o sea, lo de adentro, ¿cachai? 1 partido por x, que es la derivada del logaritmo natural, ¿cierto? Que es x cuadrado más 3x más 2 partido por x más 1. Y eso por ya, pues eso era lo que yo te preguntaba. la derivada de lo de adentro, que es... Por la derivada de lo de adentro, ok. Que es una... acá hay un producto de... Esa es la de la cadena, ¿no? Sí, acá usamos cadena. Sí, ahí estoy aplicando cadena, multiplicación. Pero a eso me refería yo, que era el logaritmo natural, ¿qué hacíais con esa hueá? Y era 1 partido por el término. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. Ya, perfecto. Por eso nosotros pasamos de logaritmo de este a logaritmo natural para poder aplicar esta fórmula. Sí, no, y ahí me dio como la trombosis donde le pusiste la B. Ah, ya. Entonces, Sí, por eso lo pasamos a logaritmo natural. Para que nos quedara en base E. ya, pero el logaritmo natural de un término que no sea número va a ser 1 partido por el término. Sí, pues la derivada de eso, del logaritmo natural de x, es 1 partido por x, la derivada. Ya, perfecto. Primero, entonces, cuando hay esta forma de logaritmo, que era una base distinta a e, primero lo que tenemos que hacer, transformarlo a logaritmo natural. ¿Cierto? Entonces, hagámoslo con x, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 2 de x. ¿Cómo quedaría eso en logaritmo natural? 1 partido logaritmo natural de 2, ¿no? Sí. Por logaritmo natural de x. Por logaritmo natural. Y al ser logaritmo natural es 1 partido por la enunciado. Y esto es 1 partido por x. Perfecto. X lo da adentro. Sí, pues x lo da adentro. Y en el caso que x sea una función, tenemos que aplicar cadenas derivándolo de adentro. Y no se deriva de forma normal. En este caso función porque hay 2 paréntesis, ¿cierto? Que están multiplicándose. Sí, pues hay una... Mira, incluso si fuese, no sé, si sacáramos este x más 1, también habría una función adentro, pero no sería una multiplicación. ¿Cachai? Es una derivada nomás. Es una derivada, pero igual tendréis que aplicar cadena, porque también tendríais que multiplicar por la derivada de este, ¿cachai? Solo que acá hay una multiplicación de funciones. Ya. No, sí se entiende. Te quedaría 2x más 3 más x al cuadrado más 3x más 2. Sí. ¿Sí? Sí. 2x más 3 no. La fórmula del primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Sí, puede ser la multiplicación de la... Claro, la fórmula de la multiplicación. O sea, aquí aplicáis 3 propiedades. Sí, pues. Primero lo que hicimos, transformábamos el logaritmo natural. Derivamos como logaritmo natural, 1 partido por x, ¿cierto? Ya, sí. Por la derivada de lo de adentro, y la derivada de dentro es una multiplicación. Entonces tenemos que aplicar la fórmula de multiplicación. Que este es... Sin derivar más. ¿Alguien no entiende esto? No, yo sí lo entiendo, está bien. Ya, porque para que hagamos estos ejercicios de acá. Dale. ¿Sí? Sí, hagámoslo, porque de verdad no... Bueno, el primero no. Ya, el primero no. Ya, igual es complejo este. O sea, es difícil. Es largo, más que difícil es largo. Ya, ¿qué es lo primero que hacemos acá? ¿Qué tenemos? ¿En cuál? ¿En cuál? En el B. Yeah. Tenemos raíces. Ya, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos raíces? Se pasa potencia. Sacamos las raíces de afuera primero o las de adentro. Vamos acá en este caso, de adentro hacia afuera lo vamos a pasar a potencia. ¿Ya? Entonces quedaría 4x menos 1
menos 1 sobre x cubo ¿Ya? elevado a 1/2. Un medio, ¿cierto? Ya, ahora, hay un 2 menos x y eso, acá, 2 partido por x menos, Sí. y todo esto Y elevado todo a eso elevado a 1 tercio. tercio. Un tercio. ¿Hasta ahí todos bien? Sí. Ya, ¿cómo lo harían acá ustedes después? Siguiendo. Derivamos 1 tercio por Ya, todo lo de adentro. ya, lo voy a borrar para Dale. que yo lo pueda hacer. Ahora que lo voy a copiar, así lo hago en mi cuaderno. Ya. F de x. Oye, yo nunca vi que mandó esta cuestión. ¿Qué cuestión? Esta. ¿El taller? Sí. Yo lo vi ayer. ¿Cuál están haciendo? ¿Para copiarlo? La B. La B. Mucho TikTok. La B. Marido, la. La Malvina. Nada que decir, nada más. Ya. Entonces, esto es igual. Ya. Ya, todo lo hasta aquí. Sí. ¿Alguien tiene dudas de por qué eso lo pasamos a potencia acá? ¿No? No. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tienen que mirar sus cuadernos. Acá yo los voy a sacar. Bajamos el 1 tercio, ¿cierto? 1 tercio por 2 partido por x menos, esto era 4x menos 1 partido por x elevado a 3. Esto elevado a 1/2. Y todo esto a 1 tercio menos 1. Y eso es menos 2 tercios, ¿cierto? Era, ahí me hueven. ¿Ok? Ya. Sí. Ahora, hasta ahí está bien. Pero, ¿por qué tenemos que multiplicar eso? Tenemos que ocupar cadena por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Sí. Claro, solamente la parte como del 1/2. Ahí, cadena. Exactamente. Por la derivada de esto de acá, que es cadena. Ya, este es x elevado a 1, a menos 1, entonces te queda menos 2 por x elevado a menos 2. Claro. Ya. Y la derivada de este es menos 1/2 por 4x menos 1 partido x tercios. ¿Cómo derivaste, perdón, el 2x? ¿2 sobre x? Menos 1, sí, menos 2. Sí, mira, mejor. Ya. Espérate. Lo vamos a pasar al tiro a todo. ¿Por qué menos 2, Marcel? Espera, yo te deja hacerlo acá. Porque acuérdate que cuando la x está abajo y la vas a subir como negativa, menos 1. Ahí. Y cuando derivas tenés que menos 1, le tenés que restar menos 1, queda menos 2. Ya, ahí sí. No, sí, el menos 2 del exponente lo entiendo, el menos 2 del grande no lo entiendo. Esto es 1 tercio. Ah, es 2 no. Ya, ahí está. Ahí está expresado todo en potencia. Saqué mira, saqué este de acá, está elevado a 1, ¿cierto? Para pasarlo para arriba, queda menos 1. Este x3 está elevado, el x está elevado a 3, para pasarlo para arriba, queda en x elevado a menos 3. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Ah, claro. Ya, entonces ahora voy a derivar. Ese es un 3, 1 tercio. ¿1 tercio o 2 tercios? 1 tercio. Arriba, el exponente queda menos 2 tercios. Pero hay 2 veces la regla de la cadena. Sí, ahora tenemos que multiplicar por la regla de la cadena. Por el está menos 1, queda por menos 2 elevado a x menos 2. Uy, bueno. Menos 1/2
por 4x menos x elevado a menos 3, eso elevado a menos 1/2. Y acá de nuevo tenemos que este término multiplicarlo por la derivada de lo adentro, que es eso por 4 más 3x cuadrado. Ahí está todo. Marcial, te pido un favor, ¿puedes mandarlo en una foto? Eso. Ya, esperen, que... ¿Por qué te quedó 3x cuadrado, no es 3x menos 4? 3x a la menos 4. Sí, me equivoqué yo mal. Es 3x a la menos 4 ¿Puedo acá. bajar? No, ¿qué quieres dejarlo? Completamente. Más 3x menos... Más 3x elevado a menos 4, ¿verdad? Sí, por acá. Sí, Ese menos es por, 4. ese es un por acá. Este de aquí es un por. No veo, ahí sí. Ya, pero les voy a mandar, y se ve muy mal, bueno, si los voy a mandar acá. Sí, porfa. Malvina, ¿tú lo hiciste? Sí. En la última parte, multiplicaste en 1/3 por 2x elevado a menos 1, ¿cierto? Y eso te da menos 2x elevado a menos 2. Menos 2 elevado a x menos 2, sí. Pero ese resultado te da porque multiplicaste 1/3 por 2x elevado a menos 1. No, no multipliqué 1/3, ¿por qué? ¿Y cómo te dio eso? El menos 2x elevado a menos 2. Menos 2x elevado por la derivación, pues. Menos 2x tenéis toda razón. Ya. Medio. Ahí tiro para abajo la web. Ya. Menos 1/2, claro, menos 1/2 por 4x, menos x elevado a 3, eso elevado a menos 1/2. Y eso es igual a ¿cuánto? Wow, qué va. Uy. Bueno, se me salió el huevito que tenía en la mano. ¿En serio? Sí, se me desapareció el viernes, weón. ¿De la nada? Sí, de repente como que lo tenía como más blando, me lo apreté y pum, desapareció. Qué bacán. Sí, igual como que siento que está ahí, pero no se sobresale. O sea, igual ¿Pero te siento duele, Rodri? Sí, me duele. Yo tengo uno igual, pero no está tan grande como el tuyo, y es más como hacia la muñeca, y también me duele demasiado. Sí, mira, ¿hace cuánto lo tenías? Uf, como hace, no sé, 3 meses, 2 meses. Ya sí, te va a durar un rato y si no se te sale solo y te sigue doliendo, tienes que operarte la muñeca. Tengo que, ¿qué? Operarme la muñeca. Es que antes de Sí. que empezara la cuarentena había ido al traumatólogo para ver qué lo que era, po, y me mandó a hacer una eco, no me acuerdo lo que ¿Qué era. son un tercio, weón? Y, Malvina, y Dime. también me dijo, después conversamos. mira, Sí, mejor. voy en el penúltimo paso. Ahora Ya. pasa el último. Ahí se ¿Cierto? lo Me pego. explicaste que el 2x elevado a menos 1 lo derivabas para que te diera menos 2x elevado a menos 2, ¿cierto? Sí. Y el 1/3. Lo pasaste para adelante. Sí, po. El- Pero después abajo, en el último paso, no estamos. ¿Cuál 1/3? El 1/3 que puso Marcial antes, en el penúltimo paso. 1/3 por 2x elevado a menos Sí, 1 porque ahí estás menos... derivando lo que está dentro del paréntesis. Y acuérdate que tenemos dos paréntesis.
Mira, El un tercio Mati, ahí de lo paréntesis mandé al WhatsApp. Ya. Ya. Pero eso se queda así nomás por una constante, ¿no? Ah, ok, Queda ya. delante de todo. Ok. ¿El un tercio? Sí. ¿Mm? Si es que esto no son dos pasos, es todo lo que está en la pantalla del computador, es todo el Es uno. paso. Sí, es lo que no me alcanzó. Por eso se los mandé ahora al WhatsApp. Qué mejor. No, pero me salió, yo me había equivocado porque había copiado mal el ejercicio. 4x menos un tercio puse, no menos 1 dividido x elevado a 3. Ya, mira, el único como que se tienen que cuidar que el último término, que es 4 menos 3x elevado a menos 4, multiplica solo al término que tiene adelante, solo al 1 medio, 4x menos x elevado a 3, eso elevado a menos 1 medio. Si se fijan. ¿Cachai? Sí. Gracias. Juan, de nuevo, quedan 10 minutos. ¿Cómo lo...? 5 horas tu clase. Yo tengo que hacer tengo que preparar la reunión de mañana. Hasta el pico. Bueno, empezó el nuevo capítulo de Mea Culpa. Oye, ¿Entendieron ese ejercicio? ¿no quieren continuar mañana o no se puede? No, pues. No, yo no puedo, no tengo tiempo para conectarme. Yo podría, pero con las 5:30, así a lo más. ¿Entendieron ese ejercicio? Sí. Yo no entendí la última parte, weón. Ya, mira, derivas el un tercio por 2, lo entendí, el primer término, hasta el elevado a menos 2 tercios. Ya. Luego multiplicas por lo de adentro, la derivada de lo de adentro. ¿Cierto? Sí. La derivada de lo de adentro es hasta dónde entiendes de la derivada de lo de adentro. Entiendo que el 2x elevado a menos 1 es, derivándolo, es 2x elevado a menos 2. Ya, ¿cierto? ya, ahí Menos no me dijeron 1. nada, es menos 2x elevado a menos 2. Acá hay un menos, ahí me equivoqué yo. Ah, que está todo el ejercicio igual, weón. No, pero yo me equivoqué. En menos 2x elevado a menos 2. ¿Sí? Sí, pues. Menos x elevado a menos 2, ¿sí? Sí. Ya, ¿Y eso después. puse yo? Sí, pues dije, yo le puse 2 en lo que le mandé, no le puse menos 2. Entonces, el 1 medio, después que está elevado el 4x menos x elevado a menos 3, está elevado a 1 medio. Entonces, bajas ¿Sí? el 1 medio y el otro te queda elevado a menos 1 medio. Y ahí de nuevo Tú pusiste menos 1 medio. Sí, pues, te queda elevado a menos 1 medio, porque 1 medio menos 1. No, la base. Cuando lo bajaste el derivar, pusiste menos 1 medio por 4x menos Sí, x. porque hay un menos delante de ese término, si te fijas. Hay Ya. en menos 4x menos x elevado a 3 elevado a 1 medio. Ah, ya, ok. Por eso se conserva ese signo. Ya, entonces bajo el 1 medio y le resto 1 al exponente. Ya. Y de nuevo tengo que multiplicar esa derivada por lo de adentro, que es, la derivada de lo de adentro es 4 más 3x elevado a menos 4. ¿Cachai? Ahí igual hay es menos 2x menos 2, ahí cámbialo. Es menos 3x. Es más, porque el menos 3 baja como negativo y hay un... menos más, sí. Menos más. Puede ser un más. Oye, Marcial. Dime. Ya, bueno. Una pregunta que no, solo para acordarme. Cuando era logaritmo de base a algo por x o por una función, ¿Ya? eso era igual al logaritmo natural. O sea, cuando es logaritmo de base a algo, eso yo lo puedo transformar a 1 partido por logaritmo natural de la base. Por el logaritmo natural de la cuestión. Ya. O sea, mira, el C ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? ¿Qué tienen? Una multiplicación de funciones, ¿o no? Sí. Ya, ¿cuál sería la derivada del primer término? 2 tercios. ¿Ya? X al cuadrado menos 2. 2 tercios menos 1, que yo le voy a ayudar. Eso es menos 1 tercio, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y eso, Por ¿ya? la raíz, bueno, se elimina. No, y te queda 8. Ahí te faltó cadena, por 2x. La cadena por 2x. Ah, claro. Sí, Esa sería la derivada del primer término.
¿Cuál Ese. sería? Ya, el segundo término, ¿cómo lo derivamos? Primero lo Pasamos pasamos potencia. a potencia. Entonces, eso te queda elevado a un tercio. Entonces, Ujú. ¿cómo sería la derivada de eso? Un tercio por 8x cuadrado menos 16, y Ajá. todo eso elevado a un tercio menos 1, que son menos Sí. 2 tercios. ¿Ya? Ujú. Y ¿Ya? cadena de nuevo, por Ajá. 16x. 16. Claro. Y ahí tenéis la derivación de los dos términos y solamente tenéis que ocupar la fórmula de multiplicación con esas derivadas. Cristal. ¿Listo? Pero ¿Cierto? primero aplicar la regla a la cadena y después Claro. aplicar la parte de multiplicación. Sí. 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 Fácil ese, ¿no? Fácil. Sí, eso está fácil. Ya, ahora el D. Dice, tenemos una división de funciones. Sí la vemos, Sí. ¿no? Ya, entonces, Sí. Espérate, pero no yo, lo yo hagáis, so- po. no, pero ¿cuál es la derivada del primer término? Marcial, la idea es que vaya a mandar el desarrollo de esto. Sí, pero para que Sí, está vamos bien, más está rápido. bien. Sí, Ya, dale. ¿cuál es la Sería el derivada? logaritmo natural. O sea, logaritmo. ¿Ya? 1 partido por Uno el e elevado a partido por 5x X. menos 9. Ya, y ahí hay cadena de nuevo. La derivada de Por, 5. no, por el segundo, no. Por el Por eso. segundo entero, como está nomás. Sí, por e elevado a 5x por 5. Ya, la derivada de e elevado a 5x. ¿Cómo sería? Igual, lo mismo. Ya, pero ahí también hay cadena, porque no es e elevado a x, es e elevado a 5x. Si fuera la derivada de e elevado a x, es e elevado a x. La derivada de e elevado a 5x es e elevado a 5x por 5, que es la derivada de 5x. Joder, Pero no es. es la cagada. Ya, ¿aguantan Pero otra reunión? Dale. voy a tratar de hacer ese que pusiste mientras Pero mandáis igual el código de la faltarían otra pocos web. porque faltaría hacer el D, el E, este. porque el F no, y el último. Claro, faltan 3. Hoy estaba peludo el taller. Vamos a terminar a las 3 de la mañana. No, si faltan 3 nomás. Porque el F no entra a esa materia. Ya, H de X.